¡Vamos, banda! Casero Podcast se hace audio. Bienvenidos a una emisión más de Status Culo. Estamos en vivo, directo desde los estudios de Casero Podcast con nuestra invitada, Puri Lucena. ¿Cómo estás, Puri? Hola, muy bien. Eso, perfecto. Puri es residente mexicana, pero es de Córdoba, España. Así es, Córdoba, soy cordobesa. España está en Andalucía. Andalucía, en el sur. Okay. ¿Cuál En es sur de el, España. a ver, cuál es como el estereotipo en el resto de España de alguien de Andalucía? Estás en vivo. La Puri es novia del chino, por cierto. Viven en Amaciato, ilegalmente, según las leyes de la iglesia, y está totalmente en vivo. Menos mal que aquí no nos guiamos por esas leyes de la iglesia. Pero deberíamos, deberíamos. Siempre me hace mucha gracia esto del concubinato y Sí. la concubina y tal. Pero no sé, ¿para ser concubina tengo que firmar algún papel o ya lo soy? No, creo que después de ciertos años. Sí, en la ya- ley de la Ciudad de México parece ser que ya es como estar casados. O sea, ya me toca la parte de chino, ¿no? O sea, Ya, ya me puedo quedar con ya, su dinero eso y es todo eso. creo Va, que después de perfecto. 2 o 3 años ya Y las toca. cuentas que tiene chino en Islas Caimán. Ya lo de chino es mío. Es completamente Perfecto. tuyo, Puri. ¿Cuál es el estereotipo de la gente de Andalucía? Bueno, el estereotipo de la gente de Andalucía es que somos como... Tenemos un poco en común con vosotros esta parte de Claramente los es- vagos, o sea, Sí. así de que no nos gusta trabajar mucho. Sí, señor. Perdona, pero ¿a quién le gusta? Pero bueno, Exactamente. somos muy trabajadores. Esa parte del tema de que no nos gusta trabajar y la parte de que somos muy graciosos. Muy De que somos un graciosos. poco como los payasitos de España. De España. Sí. Ok. Sevilla Y está... aparte el acento. El acento Ahora es lo muy voy a característico. intentar así como... Es que es verdad que lo he perdido mucho estando aquí porque luego la gente no me entiende. Entonces, la gente, incluido chino, Ajá. entonces es súper cansado que estás en tu propia casa y tienes que estar todo el rato repitiendo las cosas. Pero no es porque hable andaluz, es porque el andaluz es un castellano perfectamente entendible. Es solamente porque... No sé, porque luego también nos cuesta con el resto del castellano, ¿eh? Y a mí también Claro. cuando llegué a México, la verdad que también me costaba un poco entender algunas palabras Claro, y algunas pues sí pasa. expresiones sobre todo, ¿no? O sea, nosotros, chino y yo, el problema no es tanto el acento, el problema son más las palabras, ¿no? O sea, como de no entender algunas palabras, Claro. que ya no uso, como pego, que es una palabra preciosa. ¿Pego? Pego. ¿Qué es eso? Pego es una palabra muy cordobesa, de hecho no se usa en el resto de España, ni siquiera en el resto de Andalucía, que significa tontería. Entonces, cuando tú dices algo que es una tontería, estás diciendo un pego. Y cuando cuando eres una persona que dice muchas tonterías, eres un pegoso Pegoso. o una pegosa. Está chido. El podcast Pegoso, Status Culo. Y luego también está la variación que es pegolete. Pegolete. Sí, que es como un pego. Igual Como un eres pego chiquito, un pues, pegolete. Pegolete, pero... Ajá. O sea, eres un pegolete. le No, dicen, eres un estás pegoso. diciendo un pegolete. Dices un pego o haces un pego. Bueno, dices un pego o dices un pegolete, Ah, ya. pero eres un pegoso, Pegoso. o una pegosa. El adjetivo es pegoso. Ajá, para las personas es pegoso o pegosa. Pegoso y pegosa. ¿Sevilla está en Andalucía? Sí, es la capital de Andalucía. Fíjate que es curioso porque mi apellido Vallarta, lo que he investigado, viene de Sevilla. Entonces, el estereotipo, justamente lo que quería saber era si era cierto de este problema, este estereotipo falso completamente. En mi caso cierto, pero en general falso, de una persona que suele ser floja u holgazana. Y en mi caso sería doble, porque aparte de mexicano, tengo mis orígenes en Sevilla. Y soy orgullosamente huevón. Y me gusta, y no creo que esté mal, fíjate que no creo que esté mal. O sea, entiendo que está mal, entiendo que es totalmente falso y entiendo que es ofensivo para muchas personas. Pero tengo una teoría sin ningún fundamento, mi querida Puri, como todo lo que se dice en Status Culo, de por qué dicen que los mexicanos somos huevones. ¿Quieres escucharla? Quiero escucharla. Yo siento que dicen que somos huevones y nace este estereotipo de parte de los gringos. Porque los gringos son una sociedad demasiado movida, ¿no? El tiempo es dinero, tienen su eslogan, el tiempo es dinero. Otro día, otro dólar, todo es ganar dinero, todo el tiempo trabajar, trabajar, trabajar. Y el mexicano tiene mucho esto de que cuando tiene que trabajar, porque en Estados Unidos los inmigrantes mexicanos son los que más contratan en construcción, en remodelación de casas. Yo trabajo con mexicanos porque trabajan un chingo.
trabajamos un putero cuando toca trabajar. Y cuando toca echar la hueva, se echa la hueva de una manera tremenda. Yo en mi casa, cuando toca echarla, le digo, hijo, vamos a echar la hueva. Porque es algo que creo que le tienes que enseñar a tu hijo. No me voy a acostar, voy a ver la tele, una chela, leer. Tú acuéstate conmigo, ve tu iPad y echamos la hueva sabroso. ¿Tú qué opinas al respecto? Hay un tema hasta más profundo, ¿no? Y esa parte cultural, ¿no? O sea, tú decías el tema de Estados Unidos versus México y al final es un tema también de quién llevó a cabo la parte de la conquista. Óyeme. Porque sí es cierto que esta cultura protestante, o sea, quien llegó a Estados Unidos versus esta cultura católica de quien llegó a Latinoamérica, si es una cultura totalmente, el tema del esfuerzo, es totalmente diferente, ¿no? O sea, esta parte de católico de sufrir en la tierra o de no importa que lo pases mal hasta cierto, bueno, a grandes rasgos no importa que lo pases mal en la tierra porque vas a tener la recompensa del cielo, eso influye mucho, ¿no? En el caso también luego de Andalucía, es esta parte de la siesta, ¿no? De que nos gusta dormir después de comer y tal. Yo quisiera saber la gente que está en 40, antes del aire acondicionado, la gente a 40, 45 grados, como estamos en Córdoba, a las 4 de la tarde, después de haberte metido ese gazpacho y ese almorejo. ¿Qué quieres hacer, ¿no? Pero ¿no? realmente Claro. bueno, la siesta es una ¿Pagar cosa. tus impuestos o dormir? Dormir, señor. Claro que sí. Oye, Chino, ¿qué crees? Que creo que tenía mi micrófono apagado, güey. No, ¿Sí se escuchó? Sí se escuchó. Porque le acabo de poner hacia arriba. ¿Seguro? Sí, aquí yo lo estaba subiendo. Perfecto. Yo, concuerdo en eso contigo. Y yo, de verdad, personalmente no creo que haya nada de malo con echar la hueva. Es importantísimo echar la hueva. Bueno, así, perfecto, sí, o sea, es importantísimo echar la hueva. Ojo, leer no solamente es echar la hueva, te estás cultivando mentalmente. Claro. El tema también es que va más, o sea, creo que sí es importante preguntarnos, como decías tú antes, ¿no? ¿Qué hay detrás de este estereotipo de echar la hueva, o este estereotipo de ser vago, o este estereotipo de dormir la siesta, porque hay mucho, ¿no? Y es también un poco el modelo social y económico que tiene una región, o que tiene un país, o que tiene una comunidad autónoma, ¿no? Como en el caso de Andalucía, en el que se habla justamente de la pobreza que hay en la pobreza económica, que no cultural, que hay en la comunidad autónoma. Ajá. Pero viene de un modelo económico, ¿no? Y ese modelo económico de dónde viene, ¿no? De que somos una comunidad autónoma que dependemos mucho de la agricultura, que la agricultura es básica para darte de comer a ti, o sea, que comes la agricultura y la ganadería, pero es verdad que no hay mucha industria y eso hace al final que haya un problema fuerte de desempleo, ¿no? Sí. Eso por un lado. Pues ahora también en ya México es muy similar eso. Que tú creas que justamente por climatológicamente, porque en verano, de hecho, en los colegios, en las oficinas, tal, en verano tenemos jornada, en lugar de tener jornada partida, que sería trabajar por la mañana y por las tardes, tenemos esta jornada intensiva, que es trabajar toda la mañana, tus 8 horas por la mañana, porque justamente por las tardes hace demasiado calor. A ver, ya es verdad que han cambiado mucho los tiempos, existe el aire acondicionado, las tiendas ya abren, pero por ejemplo, en España las tiendas cierran, en Andalucía por lo menos, y en muchos lugares, en muchos lugares donde pretendemos no explotar a la gente, las tiendas cierran, ¿sabes? Tienen un horario de cierre durante la hora de la comida, porque tú entiendes que es verdad que también la sociedad ha cambiado, ¿no? O sea, ya no es esto de antes, o no en todos los lugares de que tú ibas a trabajar por la mañana, salías a comer a tu casa ibas a comer a tu casa al mediodía y luego regresabas a trabajar por la tarde. Ah, caray, ¿eso se hacía ya? Eso no existe aquí en México, yo lo sé. Aquí pero yo lo he vivido, o sea, yo las primeras veces que trabajo, mis primeros trabajos tenía 3 horas para comer. Ay, güey. Ahí 3 horas allá en España. Tenía 3 horas para comer. O sea, yo salía de trabajar de la redacción a las 2 de la tarde y volvía a entrar a las 5 de la tarde. Qué sabroso. Era como... Ahora también tú puedes entrar en un debate más allá, que es el tema de si esos horarios son racionales o no, con tener un balance de vida familiar o no. Porque claro, luego sales más tarde de trabajar. Claro. Entonces ya cuando llegas a tu casa, pues ya es casi la hora de la cena, que tienes después, ¿no? Pero bueno, esa es como... Entonces realmente... Al punto a lo que iba es que sí creo que debemos cuestionarnos cuando hay este tipo de prejuicios, qué hay detrás de ese prejuicio, ¿no? En el tema, por ejemplo, de que seamos vagos, bueno, pues hay un modelo económico detrás, ¿no? Un modelo climatológico, un modelo social. ¿Que nos gusta mucho la fiesta? Oye, pues si es que si a ti no te gusta la fiesta, el problema lo tienes tú, no yo. Claro, ¿por qué debería yo tener un pedo? Exactamente, o sea, que nos gusta mucho fiestear y que nos gusta mucho reírnos.
Pues qué Pues felicidad. perdona, es que si me gusta ser feliz, creo que Claro. eso no debería ser ¿Por un qué tema debería de ser un plantearte, problema? ¿no? Es que creo que está eso, ¿no? O sea, es como el pensamiento de que tenemos bien metido hasta de nuestros padres, que es como ya bien boomer este pensamiento, ¿no? De trabaja, reír, comer rico, descansar. Eso no es trabajar. Trabaja. Y el que hace eso está mal. Fíjate, pero es que, a ver, fíjate, esta parte de los boomers y esta parte de los padres. Yo ahora que he estado en España, he estado un tiempo en España por un tema justamente familiar, con mi madre y tal. Mi madre decía, es que trabajas muchas horas. ¿Pero por qué trabajas tantas horas? Además, esas horas extras ni te las pagan. Claro. Es que, a ver, ¿tu horario cómo es? No Ahí entendía tiene mi razón madre tu ese jefa. horario. Yo decía, vamos a ver, mamá, eso no es ni de México ni de nada. Es que tú tienes una profesión en la que a lo mejor no tienes un horario de 8 horas racional, en la que a lo mejor hay días que los puedes cumplir y hay días que no los puedes cumplir, porque esto es periodismo y cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Claro. Y tienes que estar un poco atento dentro de racional, de que sí tienes que tener un balance vida familiar, laboral, evidentemente, ¿no? O sea, eso ya de este mito romántico para algunos del periodista 24/7 y todo el rato. Perdóname, pero eso no es mentalmente asumible para nadie. Por favor, Claro. necesitamos todos un descanso y necesitamos todos como que esta parte de decir, ya no quiero contestar más teléfonos hoy. Pero en el caso, por ejemplo, cuando hablas de tus padres de trabajar, creo que, no sé si en el caso, por ejemplo, de mis padres o los padres de cierta... No sé si los padres españoles por algo, ¿no? Pero bueno, los padres que han vivido esa parte de las conquistas laborales, Ujú. sí es como, o sea, sí es muy marcado esta parte de trabajar no es para, o sea, creo que sí, esta parte de, bueno, trabaja en lo que sea, aguanta un poquito esto, pero son tus 8 horas, pero cuando acaben tus 8 horas te olvidas de todo. Ujú. En lugar de todo tienes que hacer trabajar para poderte comprar todo, ¿no? O sea, para poder tener un departamento, un piso, tal. Claro. Que era como eso que teníamos antes de los padres, ¿no? De, bueno, mis padres se casaron, compraron el departamento, el piso, se casaron y hasta que no terminaron de amueblar el departamento no decidieron tener hijos, como esta parte racional de que te casas. Muy tienes que- planeado. Exacto, que eso es verdad que hoy ya no existe en nuestra generación. No sé si porque no queramos o Fue el porque no reggaetón podemos. puri. El reggaetón puri fue el que nos obligó a tener hijos antes de hacer todo eso. O porque no podemos ni siquiera acceder, ¿no? A lo mejor a algo así, ¿no? O sea, es verdad que es muy complicado y no en vano se habla de que somos la primera generación, o por lo menos en el caso de España, que estamos viviendo peor que nuestros padres. También, bueno, pues aquí el sueldo, digamos, promedio es como de 5 varos, ¿no? 6 varos, el de la generación de los 5 o 6 pesos al mes. Yo ganaba 5 varos en el call center en el que chambeaba. Yo cuando llegué a México ganaba 6.000 pesos al mes. Ajá, eso es Sí, como o sea, como la entrada, o sea, empiezas a ganar eso y ya dependiendo de qué tanto te mueves, qué tanto trabajas, tus estudios, el lugar ¿Qué tanto donde- pega tu podcast? ¿Qué tanto ahí ya cambia. Vas cambiando completamente. Puri, tenemos el placer de tenerte en Status Culo. Explícale un poco a la audiencia y también a mí, por favor, cómo funciona el sistema de comunidades autónomas en España. Estás en vivo. Pues son 17 comunidades autónomas en España, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que están en África. Claro, ok. Bueno, somos de eso, pues son... 17 comunidades 17 autónomas. comunidades autónomas. ¿Cada comunidad autónoma tiene su idioma local o no? No. Idiomas como tal son el gallego, el vasco, el catalán. Ay, Dios mío, aquí me van a matar. El valenciano sí, el valenciano creo que sí es idioma. O sea, Hay en Asturias también, ¿no? ¿Asturiano? el astur, ajá, el bable. Ajá. Y luego están los acentos, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, no hablo un idioma, hablo un acento, ¿no? Ok. Aunque nosotros los andaluces tenemos una grafía. Bueno, ahora hay una ¿Una grafía? grafía, ¿Cómo? es el sistema EPA, que voy a buscar bien qué significa. ¿Que es como pero- un alfabeto? O sea, el tema es que nosotros no hablamos como se escribe, ¿no? Como ahora estoy intentando mostrar, ¿no? Ok. Nosotros no hablamos como se escribe. O sea, ¿eso qué significa? Que no pronunciamos las S, las S las aspiramos. O sea, por ejemplo, en lugar de decir las aspiramos, las aspiramos. Hablamos Claro. con la... Yo estoy intentando enseñarle a chino a hablar andaluz. Es como caribeño un poco también, ¿no? La S Claro, se, es que, se a come, ver, se aspira. mucha de la gente que vino a poblar desde Europa a Claro. América eran andaluces y extremeños. Entonces, claro, esa parte, esa forma de hablar de las S, Se de quedó. no pronunciar la S, de no pronunciar la C, perdón, viene justamente del tipo de dónde vino la gente que vino a poblar América, ¿no? Cuando de los europeos que vinieron a poblar América.
Entonces, ¿en Andalucía cesean o no? No, bueno, sí y no. Ok. Hay una parte de Andalucía... Es arbitrario. No, es que... Se viene una letra con C. Es que es eso, o sea, por ejemplo... ¿Ceseo o no ceseo? Y en ese, a ver, hay muchos acentos en España, ¿no? Y dentro de Andalucía hay muchos acentos. Y hay tan curiosos como que, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de un pueblo muy pequeño, yo soy cordobesa, pero mi familia viene de un pueblo. Sí. Y eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Los padres que quieren darle un futuro mejor a su hijo, Claro. y entonces se fueron a la ciudad para cuando se casaron y tal, ¿no? Pero mi familia es de un pueblo de 3.500 habitantes que se llama Espejo. Ok. Espejo. Espejo. Y el pueblo de al lado es Castro del Río, ¿no? Ajá. Entonces, el acento de la gente de Castro del Río es totalmente diferente. Es muy diferente del acento de la gente de Espejo. Dentro de que tenemos las mismas palabras, dentro de que tenemos todo, pero tú sabes por la forma de hablar que esa gente no es de Espejo. Bueno, más allá de que es un pueblo muy pequeño y tú la ves por la cara y dices, claro, esta persona no es de aquí. Claro. Pero es forastera. La gente de los otros pueblos es forastera. Yo cuando era pequeña digo, es que es como el oeste. Pero, como en los western. Pero sí es verdad que hay muchos acentos y a lo mejor el acento del pueblo de al lado, en mi pueblo, en Córdoba, generalmente, no, ya lo estoy diciendo mal. En Córdoba y en el pueblo donde yo vivo, Ajá. la C se pronuncia S. O sea, es como vosotros. Claro. Pero hay muchos pueblos de Córdoba en los que la S se pronuncia C. Ah, ¿sí? Por ejemplo, diríamos, a ver, una palabra con S. La sol. silla. Silla. El sol. Hace muchos, es que no me sale Sol, siquiera. Hace sol. mucho sol. Hace ¿Sabes? mucho Como que sol. pronuncian las S como C. Ah, y la C sería como S. Entonces sería hace mucho sol. O sea, pronuncian las S como C. Ajá, exacto. No, Ok. no es que lo inviertan. Solo, Todo es una C. Todo es una Todo es una Z. Como si tuvieran un problema del habla. Pero no es un problema del habla. Es Así un es. acento. Es una forma de hablar. ¿Sabes? O sea, Ok. eso es lo que tenemos que entender también, que son formas de hablar. Es como, y aquí, por ejemplo, también es muy extrapolable a lo que pasa en México, ¿no? Esta parte de los acentos y la crítica de los acentos Claro. que hacéis, los acentos del sur con los acentos costeños, con los acentos del norte. Es una forma de hablar. Yo sé perfectamente escribir. Desde antes de estudiar una carrera periodística, ¿sabes? Yo sé escribir y yo sé que si yo digo una cerveza, no se escribe con S, se escribe con C. Ahora, si yo también lo sé escribir en formato EPA, ¿sabes? Que es el formato de la grafía de escribir cómo se habla. Ok. Que no sé, busca cómo que era bien lo de EPA, pero bueno, que al final es una propuesta. Incluso estaba viendo otro día en internet que hay un convertidor. Tú escribes la frase ok, ya. en castellano neutro, o bueno, como Y se te lo escribe, pasa gramaticalmente como se escribe en español, y te lo pasa justamente al formato. al formato. Y luego, claro, está esa parte también de que nos ha pasado a muchos, ¿no? De sentirnos un poco menos por nuestra forma de hablar, ¿no? Porque en España es verdad que se ha puesto durante mucho tiempo por el acento, bueno, se sigue apostando por el acento neutro, incluso en los medios de comunicación de tu comunidad, en los medios de comunicación de Andalucía. Hablan como... Es muy raro que la gente hable andaluz. Que la gente hable en andaluz entendido no como un idioma, sino como una forma de hablar, ¿no? Una tipología de habla. Entonces, como... O sea, no sé. hay como cierta discriminación en algunas partes de España por los acentos, ¿no? No es una discriminación como tal, es la propuesta de ortografía andaluza, la EPA, por si lo quieren buscar. Es muy O sea, por divertido. ejemplo, en esa propuesta, perdón que interrumpa, sol escribirá con Z. Se escribiría sol, entiendo que se escribiría con cedilla, sol. Y sol es menos fácil, pero por ejemplo, Carlos. Nosotros no pronunciamos Carlos. Sería. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando de pequeña, yo nací en Córdoba, pero me estuve mudando un tiempo por cosas de trabajo de mi padre y tal, y estuve un tiempo viviendo en el pueblo de mis padres, y luego me mudé otra vez a Córdoba. Y ya sabes, no vienes del pueblo y tal. Y yo me acuerdo que un día quería que pronunciar, y me acuerdo, además era Carlos, era de, ay, esta persona se llama Carlos, y yo, Carlos, como la R ahí, digo, ¿por qué pronunciaba así la R? Porque Carlos no es yo no pronuncio Carlos con R, yo pronuncio Carlos. Entonces Carlos. la grafía de Carlos sería C-A-L-L, Carlos, la O, y luego en lugar de una S sería como una H aspirada. Claro, caldo. Carlos. Claro. Tampoco te sale. Es también como medio cubano también, caldo. Carlos. Puertorriqueño. No, es que caldo. la A es como, tienes que abrir la boca mucho. Ah, Es como si no vocalizar, o sea, como a la hora de vocalizar, o caldo. sea, a ver, si tú dices A, o sea, por ejemplo, la O, ¿no? Que es como más cerrada, la O. No, O, O. Oh,
¿sabes? Como, Ok. O sea, como más como... No hay tanto la boca para hacer la forma de las vocales. Sería Ajá, algo así. caldo. O sea, no, quiere no. decir que no vocalizas diferente. Sí, ok. ¿Sabes? Es tu forma de hablar diferente. Muy bien. Pero... Y es lo mismo, dicen lo del cubano y lo del costeño. Claro, es que mucha gente Muy similar. de los inmigrantes que vinieron para América eran andaluces, eran extremeños. Entonces, Sí. eran gente del sur que hablaban de esta forma. De ahí que justamente los acentos de aquí se parezcan mucho a eso. Sí. Y luego está el tema que mucha gente dice y piensa y está convencida y a lo mejor es verdad. Y yo, la verdad, es que es una forma de hablar más evolucionada. Porque Ajá. cuando tú vas hablando, no, cuando lo dicen, tienen Sí, sí, una sí, forma, sin problema. tienen un Mira. argumento Ajá. que en el que te tienes que quitar el sombrero. Porque lo que la apuesta, el argumento es, la forma de la evolución del lenguaje es a simplificar Ok. y a hacerlo entendible con la mayor economía del lenguaje posible. Bueno, sí. Entonces tú usas menos palabras hablando en andaluz que cuando hablas en un castellano de Madrid. Ok. ¿Qué significa eso? A ver, por ejemplo, Carlos va a casa de la abuela. Nosotros no decimos Carlos va a casa de la abuela. Carlos va en casa de la abuela. Eso ya no se entiende. Claro que sí. Es porque casa de la abuela es Calanguela. Ok. Casa es K. ¿Calo banca la abuela? Carlos, que eres tú, Ajá. va Va a Calanguela. a Calambuela. A Acá, que es la casa, casa. Ah, y ok. la abuela, que es la abuela. Ah. Cuando ya. dices todo rápido es a Calanguela. O a Ok. lo mejor no, hay gente que no lo pronuncia tanto con la N en la abuela, es la Calagüela. Órale. Pero como tienes que decir la N Por de ejemplo, ahí la K. casa de la abuela, cala, enguel, es que es casa de en... Es que no Casa es como de que la- tú lo vayas todo con la grafía, o sea, gramaticalmente igual, sino que... Pero es una economía del lenguaje. Es como un resumen, digamos, de una frase en Entonces, si español. el lenguaje evoluciona con los años a dar más con menos, el andaluz sería una forma muy evolucionada del lenguaje. Hay vídeos en YouTube sobre eso, lo pueden buscar. Qué belleza. Pero es un argumento que tú dices, es que claro que sí. Sí. Tenemos mucho también, en Hispanoamérica tenemos eso que mencionabas del el español neutro, también tenemos nuestra versión acá que es lo que solemos hacer cuando se hace doblaje, que es un español entre comillas entendible, ¿no? Pero nunca lo había pensado de ese modo, porque también, bueno, no sé, igual y no es necesariamente lo mismo, pero cuando tú eras pequeña en tu escuela en Córdoba, ¿se les obligaba a hablar en este español neutro? No, ¿O no? no, Todo no, normal. no. Nosotros Pero las hablamos clases normal. de castellano eran... No, tú hablas, o sea, aquí te enseñan a escribir, o sea, gramaticalmente escribir correcto, que te digo que nosotros sabemos perfectamente, o sea, yo sé perfectamente, te digo, antes de haber estudiado una carrera universitaria, yo sé perfectamente cómo se escriben las cosas. Ok. Y seguramente hay muchísimos andaluces, a ver, falta de ortografía tenemos todos, Claro. desde Bilbao hasta Gibraltar, o sea, eso no es tanto, eso no es un tema de cómo hablas, sino es un tema de acceso a la educación. Pero nosotros, la gente que va al colegio, que ha tenido la suerte de estudiar, que sabe escribir y tal, sabe perfectamente cómo se escriben las cosas. Yo sé que Carlos lleva una R. O sea, sabes que no es que... Pero nosotros hablamos diferente. Es una forma de hablar diferente. Tú en tu día a día, en el colegio y en tal, tú hablas normal. Pero entonces no sería El ya un tema es idioma. cuando llega a lo... No, el andaluz no es un idioma. Pero, o sea, suena como un idioma. No, o sea, no, el andaluz no es un idioma, porque nosotros hablamos gramaticalmente, o sea, nosotros no tenemos nosotros hablamos el español. Ah, ok, ya entiendo. Bueno, a ver, sí. habrá gente que te diga que el andaluz es un idioma, eso ya es un pensamiento tal, pero... Digamos, la forma de escribirlo... Oficialmente el andaluz no es un idioma y yo personalmente creo que el andaluz no es un idioma. El andaluz es una forma de ¿Te hablar. pelearías es a un la muerte acento. por alguien que diga sí es un idioma o no? No, yo no me pelearía nunca con una persona que diga que el andaluz es un idioma porque significa que esa persona es un andalucista y yo no me voy a pelear con una persona así. No, la verdad es que no. Me pelearía a muerte con alguien que diría que los andaluces somos ignorantes o somos unos vagos. A muerte no, porque creo que yo eso de romantizar esta parte de luchar a muerte hasta algo por una ideología, eso lo romantizaba cuando tenía 15 años. Claro. Yo ya eso lo dejé de romantizar, Ya somos ¿sabes? O sea, no grandes. me pelearía a muerte con nadie, pero sí discutiría hasta altas horas y con palabras muy altasonantes. Y muy andaluzas con también. Con alguien que me dijera justamente que no hablo bien. A mí me da mucho... A ver, yo soy consciente de que yo no hablo generalmente como estoy hablando contigo ahora, porque ahora estoy relajada, porque es verdad que yo en mi casa sí es cierto que hablo de otra manera,
Pero llega un punto también en el que yo sé que yo llevo sin decir la palabra pego, yo qué sé cuánto tiempo, porque es que sé que no me entiende nadie aquí. Pero yo luego cuando empiezo a hablar por teléfono con mis amigas o cuando algo, y no es ni siquiera que lo haga conscientemente es que voy a hablar así para que se me entienda, no se me entienda. No, tú vas hablando un poco también. Es verdad que a mí se me pegan mucho los acentos también y se me ha pegado un poco también el acento de aquí de México. Mis amigas están flipando. Ahora no tanto, pero al principio, la primera vez que vine, mis amigas flipaban con esto de siento que estoy hablando en una telenovela, que en algún momento vas a decir. Era muy divertido esa parte, ¿no? Pero sí, ya lo de pelearte a muerte o no pelearte a muerte, o sea, lo que sí es verdad es que creo que sí, y más en el mundo en el que vivimos ahora, en el que es un mundo globalizado y en el que, bueno, globalizado por algunas cosas y tal, la celebración de las diferencias. ¿Te puedo preguntar cómo se dice o cómo lo dirían en andaluz? ¿Una frase? Sí. ¿Cómo dirían? Ahorita que estás ¿Va a ser muy larga? ¿Me la tengo que apuntar? Es una frase de ahorita que hablas del mundo globalizado. ¿Cómo se diría en andaluz? Porque en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Bueno, pues sería porque en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Es que ahí hay muy poquita... Muy poquita, sí, pero okay. ahí, por ejemplo, lo Muy que bien. sí no hacemos es pronunciar las Ds, ¿no? En los A2, I2, Se tal, pegaría. no pronunciamos la D. Como, por ejemplo, personalizado sería personalizado. Personalizado. Ok. Sí, también es muy similar. O sea, también hay partes aquí en el país donde se suele utilizar eso. Pero justamente viene de por ahí, ¿no? O sea, lo que tienes que buscar un poco también es de dónde vienen esas diferencias. Pues es que también creo que tiene que ver con la fusión de culturas, o sea, tanto del acento que se tenía en esta parte de Andaluz y de Extremadura, como con la que los forma... extremeños no hablan como nosotros, ¿eh? Pero bueno, Bueno, pero digamos, me decías que son como los que más fueron a poblar. Somos vecinos. O sea, son los que están... Nosotros tenemos un término, bueno, nosotros, los andaluces tenemos, o más ahora, ¿no? Que estamos volviendo a celebrar un poco de esta parte del andalucismo y que hay un movimiento ahora también político, ideológico, por el tema del andalucismo. Un andalucismo político que es muy diferente, por ejemplo, del nacionalismo histórico que puede haber en Cataluña o que puede haber en el País Vasco, o sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Que son estos nacionalismos independentistas. El nacionalismo andaluz no es una, salvo algunas excepciones, por supuesto, pero el nacionalismo andaluz no es un andalucismo separatorio. O sea, no es que nosotros queramos separarnos de España o no nos queramos independizar de España. El tema es, y justamente escuchaba muchos debates ahora sobre el tema, sobre el término y sobre el tema, porque está viendo cómo se hablaba que hay una especie de resurgimiento del andalucismo. Ajá. Y es un nacionalismo no incluyente, digamos, ¿sabes? O sea, no es un nacionalismo de separarnos, sino de incluir. Okay. Y justamente de decir, bueno, ya estamos cansados de que nos tengan aquí como salvando la distancia a los oprimidos y a los que nos tienen como los payasitos del pueblo, porque es que además tú lo ves en los medios de comunicación, cuando ves una serie, hasta hace muy poquito, y todavía hay programas, y todavía a día de hoy, en el siglo XXI, hay programas en los que nos ridiculizan por la forma en la que hablamos, pero es que antes, por ejemplo, muchas series de televisión, las andaluzas, o sea, la participación que teníamos como andaluces, nosotros no éramos los médicos. Éramos, y no es porque sea poco orgullo, ni porque no sea digno un trabajo, pero éramos las personas que el servicio, ¿sabes? El estereotipo. Exacto. Y te digo, no es que limpiar una casa no sea digno. Yo te entiendo. Pero es que también hay andaluces médicos, igual que los hay en todos lados. Ese era el tema, ¿no? De que no había un lugar para nosotros más allá de ciertos oficios. O sea, no era como... el tema no es minusvalorar un oficio, sino decir, bueno, es que hay diversidad, ¿sabes? Como esa parte de, bueno, ¿por qué no somos diversos? ¿Por qué no...? Eso ha ido cambiando, por supuesto, porque la sociedad va evolucionando y porque vamos cambiando, pero bueno, es que todavía hace 2 semanas en un programa de televisión, que además se lo enseñé a Chino, era de que le decía el presentador, de por sí lo odio, pero el presentador le decía a uno de sus invitados, pero por favor habla bien para que todo el mundo te entienda. ¿Así le decía? Sí, lo bueno fue que el otro se la devolvió y le dije, a ver, es que el único que no me entiende eres tú, que eres tonto, pero el resto de la gente me entiende perfectamente. Además le decía, pero por favor, haz la pregunta, pero pronuncia todas las S. Y entonces ya ponía S hasta en donde no había que poner S, ¿no? Era de, sí, tengo aquí mi teléfono, no sé, estoy inventando, tengo aquí mi teléfono y en lugar de decir mi teléfono decía mi teléfonos. Ok. Como para ya nada más agregarles, claro. Pero sí, ese es el tema de los prejuicios. ¿Qué se me pasó? Porque creo que esto lo platicamos en la otra. No dijimos... no, sí lo dijimos. Bueno, pero no lo hemos contado. ¿Cómo
fue, o sea, tú viniste aquí de 2006 a 2009 y después de 2012 a la fecha. Sí. Entonces ya llevas 8 años en México. ¿De corridito? Sí. Residiendo, trabajando y todo. Sí, yo tengo mi residencia permanente aquí. No tengo nacionalidad. Ajá. Pero ya tengo mi residencia permanente. Pero ya puedes... No puedo votar ni puedo hacer nada. No, de eso. pero puedes intentar tramitar la ciudadanía, ¿no? Si quisiera, sí, Sí. la nacionalidad o no sé qué, pero la verdad es que no es algo que me interese, Sí. no por nada. O sea, yo estoy muy feliz aquí en México y respeto Claro. el país y no quiere decir que desprecie y que No, quiera tener está la bien, es nacionalidad, perfecto. pero es verdad que yo tengo muy arraigadas mis raíces. Sí. Eso no quiere decir, o sea, el hecho de que yo esté aquí con mis raíces no quiere decir, o que no vuelva, digamos, no quiere decir que no sienta de dónde soy. Y yo considero que la verdad no es algo que me quite el sueño. A mí Sí. me quitaba el sueño tener mi residencia legal, tener todo eso bien, pero como yo lo he ido consiguiendo con mi trabajo, o sea, a raíz de estar aquí con el trabajo Claro. y tomar, ya no es algo que me quite el sueño, la verdad. Sí. ¿Puedo ir por otra cerveza, Manix? ¿Quieres Hay una, sí. Ah, sí. Perdonen mi alcoholismo. Bueno, yo voy a decir una cosa, es que me siento muy honrada de estar aquí. Después de la calidad de los invitados que has tenido, No, yo aquí ¿por qué? hablando solamente de... No, o sea, pero- ¿cuál es mi calidad aquí como invitada? Estamos entrando en la parte introductoria, en el foreplay de lo que es España, de la situación vista por alguien que es Yo recomiendo originaria. mucho a la gente que vaya a Andalucía, es un lugar muy bonito, es un lugar donde se vive... Nos falta trabajo, la verdad que sería perfecto si hubiera trabajo y un trabajo de calidad un poco más, no solamente mirando a la parte turística, que es verdad que no hemos fijado mucho en eso, pero es un lugar Sí. muy bonito para visitar, con mucha cultura y mucha historia. La capital de Andalucía, ¿cuál es? Sevilla. Sevilla. Y hay mucho pique. Mi tierra natal. Hay mucho Sevilla. pique entre los sevillanos y el resto de De provincia. Andalucía. Por O sea, ejemplo, hay Córdoba y mucho Sevilla pique, están exacto, hay peleados. mucho- Bueno, ¿Cómo me atrevo yo como a ver, sevillano es como tener a una cordobesa? Es un pique yo creo que de broma, o sea, yo creo que nadie de verdad tiene este pique de decir, ay, odio a los sevillanos, a estos sevillanos. Claro, no. sí, también Pero hay como un acá. pique entre sevillanos y cordobeses, entre sevillanos y malagueños, sí. O sea, Málaga es en Andalucía también. Sí. Ok, o sea, tú estudiaste, bueno, esto fue en la Yo estudié en anterior- Málaga. En Málaga. Porque en Córdoba no hay facultad de periodismo. de periodismo. En Córdoba, sobre todo, lo que hay es mucha. Para la parte de ciencias, tiene como muy buena tiene muy buenas facultades, veterinaria, medicina. De hecho, el hospital de Andalucía, el hospital de Córdoba, por ejemplo, el Hospital Reina Sofía es uno de los mejores hospitales de España. Muchas de estas partes, cuando hacen las noticias del primer trasplante de no sé cuánto, no sé qué, se ha hecho en Córdoba. O sea, para que luego digan que somos vagos. Pero sí es verdad que para la parte de ciencias, bueno, más allá de filosofía, historia y demás, no hay como tantas carreras para la parte de sociales, ¿no? Y bueno, pues... Es vaga, me dices. Filosofía como los vagos. Yo creo que es muy necesario, y vuelvo a lo mismo, normalizar la vagancia. Porque de verdad durante uno... Pero a ver, ¿qué es vagancia? O sea, Porque, a ver, tú la dices, holgazanería. estudiar filosofía es una vagancia. Tiene que y ver- perdóname, No, pero no, no. estudiar filosofía es súper duro. Es muy porque complicado. Es lo más duro, es ponerte a pensar. Sí, ¿qué se hace cuando estás de vago? Pensar. Yo Yo tenía- soy un vago que piensa todo el tiempo. Yo tenía una profesora de filosofía que me encantaba en el instituto. La verdad es que he tenido mucha suerte de tener, igual que todo el mundo tiene profesores muy malos, pero yo también he tenido mucha suerte de tener profesores muy buenos en el instituto, en la preparatoria de aquí, en la prepa. Y una de ellas era mi profesora de filosofía, que era una persona, además, todos lo veíamos como, era una persona muy extraña ella, pero era una persona que inspiraba mucho. Y esta profesora nos decía que, vaya, no se lo inventó ella, es un dicho que se suele decir, que cuando te preguntan que por qué estudias filosofía o para qué sirve la filosofía, porque, por ejemplo, tú dices, no, la filosofía que es de vagos, porque no te sirve, no te hace hacer dinero, ¿no? O sea, porque en este mundo capitalista, en este mundo en el que Puede todo pensar se eso, supone claro. que estudias para hacer dinero, y a mí me pasó, por ejemplo, yo me acuerdo cuando le dije a mis padres que quería estudiar, que estaba entre periodismo e historia, y dije así, a historia, era como, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer con historia, Sí. ¿no? Más allá de ser profesora. Que, joder, es un montón, ¿no? Porque la responsabilidad de tener que formar las mentes de una generación es muchísimo. Pero justamente esta parte de filosofía es, claro, no te sirve para el modelo económico que tenemos ahora, pero... Entonces, ella decía que la filosofía no sirve, no sirve para nada, porque la filosofía no ha venido para servir. La filosofía ha venido para ser señora.
Entonces, justamente esta parte, me gustaba mucho esa... Además, lo daba siempre el primer discurso, ¿no? El primer día de clase. Sí. Entonces, porque es verdad que la filosofía no es una cosa que a todo el mundo le encante, porque es dura de estudiar y te hace pensar mucho. Es difícil incluso de comprender muchas veces. Ahora, después de estudiar periodismo, estoy estudiando historia. Ya por fin me estoy quitando la espinita Eso. y tengo materias de filosofía y yo veo a mis compañeros, incluida yo, que muchas veces entender algunas teorías es volar Muy de la complicado. cabeza, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la filosofía Entonces, cuando también. hablas de normalizar la vagancia, sí, o sea, creo que se vale. O sea, ¿no te pasa a ti luego que te sientes culpable de no estar haciendo nada? Jamás en mi vida me he sentido culpable de no Aquí en hacer esta nada. casa, en esta casa que es Casero Podcast, Sí, sí, no mames, güey. A mí todo el tiempo me pasa de que no mames, tengo que trabajar. sí, a mí no. O sea, hubo un tiempo en el que sí. Yo afortunadamente ya me deconstruí, me analicé, me pensé, gasté dinero en entender que dedicarte un ratito a estar tranquilamente en el sofá no es malo. Delicioso. Muy y que delicioso. dedicarte, ni siquiera tienes que estar viendo la tele ni viendo nada, ni a lo mejor estás solamente, no sé, leyendo cualquier estupidez o cualquier cosa. No hace falta tampoco estar leyendo un libro súper sesudo todo el rato. Se vale también un poco despejar la mente. Tenemos un montón de estrés todo el día como para también no estar pensando después de que estás en el sofá de, ay, estoy perdiendo mi tiempo, perdóname, pero... Yo la verdad sí me he sentido a veces presionado de decir, verga, tengo que trabajar, es la neta, o sea, y más ahorita, ¿no? Con el pedo de la pandemia, como decir, necesito tener el ingreso de dinero estable y la chingada. Pero también el modelo personal de trabajo es cuando tengo que escribir un show nuevo, como fue el caso en diciembre, que tenía que presentar un show nuevo 17 de diciembre y tenía 10 minutos a lo mucho. Empezando diciembre dije, desde hoy 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre, todas las noches voy a trabajar. Así, y trabajé, me quedaba despierto, escribía, veía stand-up, volvía a escribir. Y llegado el 17 dije, este es un show de prueba, la gente lo sabe, puede salir bien, puede salir mal, me subo y tuve una hora completa, que de esa hora la neta funcionan 40 minutos. El 20% lo va a quitar y voy a agregar cosas nuevas, pero ya un show lo tienes en 40 minutos. Entonces dije, ya trabajé. Y desde 17 de diciembre a la fecha no he vuelto a escribir nada. A veces se me Estás ocurre viviendo de algo. la renta. Sí, a veces se me ocurre algo y escribo un chiste, pero dije, es que tampoco puedo hacerlo. Porque el flujo de trabajo del comediante funciona más cuando estás en el escenario diciendo lo que ya viste que sí funciona y le vas agregando cositas que se te ocurren ahí. Entonces, la vagancia yo creo que es necesaria y creo que la filosofía, como señora, dijo tu profesora, que viene aquí a ser señora, la filosofía es la ciencia de hacer preguntas, no la ciencia que te da respuestas. Y la neta, sin las preguntas correctas, ni cualquier ciencia podría darte una respuesta. Y la filosofía es necesaria, yo creo, para eso. ¿Y cómo llegas a esas cosas? Siendo vago y pensando. La neta. Eso sí. Sí, porque aparte, o sea, la filosofía sí es cierto que, a ver, ¿quiénes eran los filósofos? Eran vagos. No eran personas que estaban trabajando en el campo. No, señor. Las personas que están trabajando en el campo y que tienen que ganarse el jornal y que No tienen que tienen- estar pensando justamente en qué voy a comer mañana, no tienen tiempo de estar pensando en esta parte de la filosofía. Entonces, a ver, ojo, antes, porque tú escuchas, y esa es la otra, ¿no? A ver, ¿quién es un filósofo? El que está reconocido por la academia. Kant, Nietzsche, Aristóteles, porque son los que estamos reconocidos por la academia. ¿No es también un filósofo, un señor que está en el campo y mientras que está en el campo está pensando justamente Sí. qué pasó en el mundo, dónde venimos, qué tal? Lo que pasa es que esa persona no la va a estudiar en el libro de texto, Ujú. pero es un filósofo también. Claro, O sea, todos realmente, somos filósofos. entonces, el tema es que sí es cierto que los filósofos que conocemos, los filósofos que han entrado en este Olimpo académico de la filosofía, eran toda gente que tenía tiempo, desde luego, para dedicarse a esto. Porque ¿Y una cómo? persona que tiene que estar pensando en mañana no tengo para los Claro. frijoles, pues no. ¿Y no co- puede. y cómo logras? O sea, Diógenes era un bagazo. Tenía nomás ahí una jerga donde vivía el hombre y estaba tomando el sol, ¿no? La historia de Diógenes, de que llega Alejandro Magno y le pregunta, tú eres Diógenes, ¿no? Y Diógenes está tirado en su casa, que es una jerga, y le dice, no, que te admiro. Y Diógenes lo único que le dice es, hazte a un lado que me tapas el sol, ¿no? Era un vago. Y creo que la vagancia lleva al pensamiento. Y muchas veces cuando no normalizamos la vagancia, intentamos ser vagos y al momento de intentar ser vagos pero con la presión, no logramos despejar la mente para pensar y resolver problemas. Y fíjate cómo también tú puedes utilizar este término ideológicamente, ¿no? Porque, a ver,
¿quiénes son los vagos? O sea, si tú piensas que una persona... Cuando piensas en un vago, no piensas en una persona rica. Exacto. Un vago rico es un bon vivant. Exacto. Es una persona que sabe vivir la Sí, vida, exactamente. que sabe de... Pero una persona que no tiene los medios es un vago. Entonces, realmente también creo que... O sea, es importante también cuando hablamos de esta parte, volviendo a lo que hablábamos al principio de esta charla, justamente, ¿no? Determinar o pensar un poco también de dónde venimos. Aunque al final es incómodo, claro que pensar es incómodo. Pero también es lo que nos hace un poco también entender justamente estas diferencias y evitar justamente el odio, ¿no? Exactamente. Ya que entramos a este aspecto de un poquito el entendimiento más o menos de cómo es la cosa en España o la diferencia entre... Creo que al final nunca te expliqué cómo eran las comunidades autónomas. A ver, ¿quieres echarte como... No, porque tampoco es como, bueno, pues el país está dividido en 17 comunidades como autónomas. Como si fueran los estados del país, Exactamente, ¿no? como si fueran los estados del país. Muy Las bien. comunidades autónomas tienen unas competencias diferidas del gobierno central. Por ejemplo, en el caso de sanidad, ahora que estamos con el tema del coronavirus. Sí. En esta segunda ola, las comunidades autónomas son las que han tomado ciertas decisiones con algunos parámetros del gobierno central, pero cada comunidad autónoma ha tomado una decisión de hasta dónde llega el toque de queda, hasta dónde llegan las aperturas de comercios o no comercios, tal, tienen como esta parte de transferencia diferida. Y bueno, pues cada uno tiene su presidente de la comunidad autónoma y sus instituciones políticas y ya está, estamos divididos. Castilla es la comunidad donde... Son dos Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Ok, y Castilla es donde nace el castellano, el español, sí, ¿no? O sea, no la comunidad delimitada geográficamente exactamente como ahorita, pero sí es de Castilla donde nace el castellano, ¿o no? No, el castellano nace en latín, o sea que nacería de Roma. ¿Pero por qué entonces le llaman Bueno, porque luego políticamente España fue evolucionando de una manera y el reino de Castilla... Y de ahí viene, del reino de Castilla, pero tú no puedes decir que el castellano nace en Valladolid, el castellano de Valladolid es más puro que el castellano que hablamos en Andalucía o en Extremadura o en Cataluña, quien hable castellano. El tema es, el español es un idioma romance, es un idioma que viene del latín y ese idioma ha ido evolucionando, ¿no? Y cuando se latinizó España y luego muchas palabras, por ejemplo, del español son árabes. Claro. Por la parte justamente de la herencia de cuando España durante muchos siglos fue árabe, musulmana. Andaluz fue muy... Al-Ándalus, era el estado musulmán en España. Que significa tierra de los vándalos, ¿no? Al-Andaluz. Bueno, sí, no. Hubo una teoría justamente, es que eso lo he estudiado yo en este semestre de la carrera de historia. Ilústranos, lo tengo fresco. Hubo una teoría justamente que Andalucía venía de los vándalos. Los vándalos, que no es los vándalos que están en la calle. Pero la palabra sí es de eso, ¿no? Es un pueblo germano de cuando la los época góticos. de... Sí, exactamente. Bueno, los góticos vienen más de los godos y tal, pero vienen de todos estos mismos pueblos, ¿no? O sea, son como los pueblos germánicos que en el siglo IV venían de la parte del este de Europa y fueron por por el empuje de los hunos y toda esta parte que descubrimos en Mulan. Sí. Pues fueron moviéndose un poco hacia la frontera del Imperio Romano, ¿no? Entonces los vándalos justamente eran uno de estos pueblos, esto se asentó. Y los vándalos saquearon Roma, por eso es la palabra vándalos, ¿no? Llegaron a sí, así es, llegaron a la parte de entrar a Roma. Perfecto. El tema es que justamente había esta teoría de que Andalucía venía justamente de los vándalos, como que está en revisión. O sea, no es algo No es cierto. algo que esté o sea, hay una revisión verificado. justamente de si el término Andalucía viene de los vándalos. Ok. El problema, entonces, de el rapero Vergas, Pablo Hasél. Hay una ley en España que a grandes rasgos se podría decir no puedes hablar mal de la corona. Entonces, si hablas mal, te vas a la cárcel. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto, Puri? Bueno, es un tema complejo y es tan complejo que ya hemos hablado mucho de esto y al final lo hemos dejado hasta este final de este podcast. Es un tema muy complejo. Sí es cierto que legalmente en España hay un delito tipificado, que es el delito de injurias a la corona, y también hay un delito que es el delito de enaltecimiento al terrorismo, ¿no? Y dentro de todo, además es un delito que tiene ya tiempo y que se endureció hace 6 años a raíz de la denominada como Ley Mordaza. Y que justamente con este argumento de
enaltecimiento al terrorismo e injurias al rey, Pablo Hasél está hoy por hoy en la cárcel, ¿no? Después de varios días de ver qué iba a pasar y demás, de que estuvo en la Universidad de Lleida, sí, porque él dijo que no se iba a entregar, que tenían que ir por él, tal. Hoy por hoy está en la cárcel. Creo que es importante a la hora de hablar, y lo hablábamos también al principio un poco, sí, fuera del micrófono, cuando hablamos de este tema, es lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Ir un poco más al fondo, ir más allá. Ajá. Que tú defiendas, que tú creas o que tú opines que esta ley está mal y que una persona no debería estar en la cárcel por este delito de injurias al rey, no quiere decir que defiendas a la persona como tal. O sea, defiendes el hecho de que crees que no debería existir este delito, ¿no? De que en una sociedad en el siglo XXI, en una sociedad, en una democracia, como decimos ser en España, es una democracia en sí, España. O sea, realmente sí es una democracia parlamentaria en la que tenemos un rey, pero al final es una democracia, sí, elegimos a un presidente de gobierno, podemos ejercer un poder como ciudadano, deberíamos ejercer un poder como ciudadano también. O sea, que exista hoy por hoy este tipo de regulaciones o este tipo de normativas, este tipo de leyes, es lo que deberíamos estar cuestionándonos, ¿no? O sea, creo que una cosa importante del caso de Pablo Hasél es justamente dar otra vez, porque esto se viene analizando, se viene debatiendo desde hace tiempo, dar otra vez visibilidad a este problema, ¿no? Realmente, más allá de quién es Pablo Hasél, creo que sí, no es o sea, creo que también podemos caer aquí en convertirlo en un mártir y sí, ahí realmente, lo hablábamos también antes, es una persona que ya tienes que meter también un poco a fondo de saber qué tipo de mensajes lanza. Si lanza, en mi opinión, sí, hay un trasfondo de mensaje de odio, hay un trasfondo de mensaje incluso de misoginia detrás de las letras, de los tweets y de los mensajes de Pablo Hasél. Claro. A mí, como persona, no me parece... O sea, una cosa es lo que yo pienso como persona de él, y otra cosa es lo que yo pienso de que esté en la cárcel, ¿no? Al respecto de la ley aplicada. Exactamente. A él. Okay. O sea, porque yo como persona no podría hablar bien de él. Es sí, verdad que yo no conozco tanto, o sea, no es una persona que siga, no es una persona que me guste su música, sí, pero sé cuáles son el tipo de letraje que maneja, el tipo de mensajes que maneja, y creo que yo no concuerdo con ese tipo de mensajes y sí, creo que realmente sí hay un mensaje de odio detrás de sus mensajes. Okay. Ahora, un mensaje de odio que constituye delito, eso es lo que hay que plantearnos realmente, ¿no? O sea, claro, es delito, como tú decías, debería ser delito, pues decir que... No, honestamente no he leído bien sus tweets contra la corona. Sí. Creo que algunos estaban, fuertes. Si te lo dijeran a ti, o sea, si a mí, Puri, me dijeran algo así, lo consideraría fuerte. Como para ir a la cárcel. No sé, ¿no? Realmente... Ahora también, y lo decíamos también un poco al principio, ¿no? O sea, realmente... Es un tipo de mensaje no, es un tipo de mensaje que realmente a mí sí creo que y yo invitaría incluso a quien nos está escuchando, ¿no? a que vea un poco también esta parte. Puedes estar de acuerdo con él o no puedes estar de acuerdo con él. Tú sí, puedes estar de acuerdo en qué tipo de medios pueden servir o no pueden servir. En mi opinión, los medios que él defiende no deberían ser el camino. Sí, pero a fin de cuentas sí es un problema de libertad de expresión. Es un problema de libertad de expresión y es un problema de libertad de expresión grave. De hecho, incluso cuando se promulgó esta ley Mordaza, esta denominada ley Mordaza, sí, incluso la ONU pidió revisar la parte de delitos de injuria a la corona. Okay. Porque al final es una institución pública, sí, con la que tú puedes estar de acuerdo o no, pero es una institución pública, es una institución del gobierno, y que tú no puedas hablar mal o bien sobre esa institución de gobierno que estamos pagando con nuestros impuestos, tiene unas consecuencias. Claro. O sea, yo no estoy... Sí. Yo por supuesto creo que hablar gratuitamente mal de alguien, lo que sea, pero si tú dices, por ejemplo, el rey emérito que ahora está fuera de España y que tiene una causa pendiente y qué tal... Si tú estás hablando justamente de los delitos que enfrenta o de los procesos que está enfrentando al rey, que es un poco lo que alegan ellos, ¿no? Sí. ¿Es un delito? ¿No es un delito? O sea, es como esta línea de la libertad de expresión realmente sí se pone en riesgo cuando tienes una ley que te está coartando esa parte, ¿no? Luego está el tema de enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Que no olvidemos que España tuvo un problema de terrorismo durante muchos años, que hubo muchísimos muertos, pero que también es verdad que hay una ley de protección a las víctimas.
hay una ley de protección al honor. Entonces, este endurecimiento que hubo hace 6 años de esta ley de enaltecimiento al terrorismo, justamente el peligro que tiene también es que haya esta fina línea de dónde pones el límite, ¿no? O sea, eso es lo que están defendiendo también muchos juristas y organizaciones como Amnistía Internacional o como otras, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? De dónde llega la libertad de expresión. Había un dato que leí al respecto de que de 2016 a 2020 personas han sido llevadas a la cárcel por temas similares. De 2016 a 2020 han sido 76 personas. No, la verdad no lo sé. ¿Para qué te voy a mentir en eso? La verdad no lo sé. Sí, es verdad que la condena de Pablo Hasél no es la única. Hay 14 o 15 raperos que también están en una situación similar. De hecho, Valtonyc se exilió del país justamente para no ir a la cárcel. El discurso que manejó Pablo Hasél fue de: no me voy a ir de España porque creo que mi mensaje tiene más amplitud si me quedo o no me quedo. Bueno, pues prefirió ir a la cárcel, tal, cada quien. ¿Qué problema tiene esto? Y que hablaba también incluso a veces, ¿no? Pues un poco el hecho de convertir en mártir a alguien, ¿no? ¿Y a quién estás convirtiendo en mártir? Creo que ahí el gobierno también debieron ser un poco más... ¿Más inteligentes? No sé si más inteligentes, era la palabra que tenían como en la cabeza. ¿Más reservados? No sé si... O sea, como que pensar un poco de, bueno, a ver, Y, a ver, el tema es que ni siquiera el gobierno, porque al final es una decisión judicial, ¿no? Y se supone que hay separación de poderes. Pero sí es verdad que mucha gente, y sobre todo por el gobierno que hay en España ahora de coalición entre Podemos y el PSOE, ¿no? Que Podemos con todo lo... Y Unidas Podemos, porque no es solamente Podemos, es Unidas Podemos. Es una coalición, ¿no? Es una coalición. Justamente era un mensaje que era una organización política, un partido político que estaba muy en contra de la ley Mordaza y que se habían dicho que iban a revisar la ley Mordaza si ellos llegaban al poder. Día de hoy... No. Es verdad que nadie pensaba que iba a haber una pandemia como la que está azotando a todo el mundo y que en España se ha cebado muy fuerte también. Entonces, claro, creo que hablas un poco de prioridades, pero sí es cierto que, bueno, que en el día a día también tienes que seguir legislando, que también tienes que seguir avanzando y, bueno, que la ley Mordaza sí es algo que deberíamos, en la opinión de muchos, en mi opinión, y en algo que se podría analizar, ¿no? Que habría que analizar y debatir, porque realmente... sí le estás poniendo límites a la libertad de expresión. Y hay casos muy graves, de decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto yo puedo entrar a la cárcel por decir este tipo de cosas, ¿no? Y que está sentando un precedente. Ahí está el tema también, ¿no? Claro. Porque sí creo que el precedente es importante, es el primer artista que entra a la cárcel justamente por sus letras, Cuando ¿no? se sienta un precedente es un poco más fácil incluso después decir, si a esta persona se le sentenció por esto y por esto y por aquello y lo tuyo es similar en algún aspecto. Y también lo que provoca es que haya más miedo a la hora de expresarte, ¿no? O sea, que tú no quieras posicionarte ante algo por justamente, si a esta persona ya le pasó esto, que haya gente que no quiera tampoco levantar la voz o posicionarse porque tenga miedo de que le pueda pasar lo mismo. Oye, Puri, lo de la ley Mordaza entra en vigor o se hace más fuerte por el miedo al terrorismo, ¿no? O bueno, por los antecedentes de terrorismo, pero... bueno, no sé. No sé, la verdad no soy especialista en ese tema y no sé bien como qué llevó justamente, o sea, como yo te diría cualquier absurdo si te dijera, pues sí, la ley Mordaza obedece a esto. O sea, sí sería como... Lo que sí es un hecho es que, bueno, pues había una realidad política en España en la época en la que se aprobó esta ley Mordaza, ¿no? Pero bueno, que tenemos otra realidad diferente y con el tema del COVID también se ha reforzado esa parte de ley Mordaza digital, ¿no? O sea, realmente, bueno, es un hecho que es un hecho que hay un problema cuando en un país democrático tienes este tipo de legislaciones en la que incluso hay asociaciones internacionales de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión que te están diciendo, ojo con esto. Claro. ¿No? Más allá, te digo, creo que sí hay que abstraerse un poco del personaje que es, porque a mí lo que me preocupa un poco es convertir en mártir a quién estamos convirtiendo en mártir, a quién estamos convirtiendo en el héroe, incluso, ¿no? Ahora que estamos viendo las revueltas en España, pero eso no quita el hecho, ¿no? De qué está pasando y de la justicia o no de lo que está pasando. Bueno, entonces igual estaría bueno, estimado podescucha, si usted le exhortamos a meterse más de lleno en una investigación personal al respecto de la ley Mordaza y todas estas cuestiones, pero también
en ver qué clase de persona es Pablo Hasél. Pero es que, a ver, es que tampoco quisiera caer en esa demonización, digamos, un Sí, poco no, de decir, o sea, sí ya pues es que quedaría- se lo, ¿sabes? O sea, no. Tú ya- No. Lo que sí no quisiera tampoco es que esto fuera una... Creo que empezamos el podcast justamente hablando de vayamos más allá, ¿no? ¿De Sí. dónde viene esto? ¿De dónde viene esta parte? Sí, sí, que no sí. nos quedemos justamente en la superficie, que O sea, analicemos. que no se queden solo con esto, sino Y también ir más que allá. veamos, ¿no? Un poco, ¿no? De, bueno, a ver, hasta dónde esta parte de las leyes o de la legislación o de la libertad de expresión, justamente analicemos sobre esto, más allá de quién lo está provocando. En este caso fue Pablo Hasél. Justamente el problema es que podría haber sido otra persona, ¿no? Sí. Entonces veamos un poco más allá del personaje o de la persona. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, mi querida Puri, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Status Quo. Me despido de ti con gazpacho en mis brazos y te doy las gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Puri. Bueno, pues espero que haya estado Estuvo muy sabroso, muy sabroso. interesante al menos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Status Quo. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda!